En una región totalmente feudal, reaccionaria, oscurantista, como venimos marcando, como es el NOA, y bueno, no sé, hay jóvenes de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Santiago, entiendo que también, y Catamarca. Y eso es muy importante, porque siempre quieren mostrar la cara de la región como la cara celeste, ¿no? La de la iglesia, la de los patrones de estancia, la de Bussi, la de Blaquier, la de los niños que tienen que laburar sometidos en los surcos, la de las mujeres esclavas, ¿no? De las tratas, de los golondrinas, entre otras cosas. Y a mí me parecía como muy importante que también dar cuenta de este movimiento que se está poniendo acá de pie y está cuestionando el régimen acá, y que son puntos de apoyo. Entonces, como para dar cuenta de algunas peleas que acá se dio en esta región, muy importante, que ustedes la dieron y la dimos en común también, en relación, y que fueron conquistas también, ¿no? Como la libertad de Belén. En Salta, por ejemplo, se logró hace muy poco que la escuela, o sea, que la educación pública sea laica, o sea, años de un régimen oscurantista que obligaba a los niños a que tengan religión en las escuelas públicas, y ni hablar otro tipo de peleas como la dieron recientemente los jóvenes estudiantes universitarios que salieron a las calles, hicieron asambleas, tomas. Acá hay presente algunos terciarios que también salieron contra los cierres de las carreras, y así podemos estar hablando un rato largo también de estos importantes puntos de apoyo. Pero para mí era importante marcar esto porque esta charla quiere abrir un contrapunto con ustedes, en el sentido de que podamos pensar de cuáles son las peleas y los desafíos que tenemos en el movimiento de mujeres acá en la actualidad. Y nosotras somos parte del movimiento de mujeres y somos un sector que da una pelea importante contra otras estrategias políticas que se expresa hacia adentro de ese movimiento, que lo dirigen y que lo influyen. Entonces, me parece importante dar cuenta, por ejemplo, que hay algunos sectores de feministas, de grupos de feministas, vinculadas al kirchnerismo u a otros sectores parecidos, que, por ejemplo, y lo habrán visto el año pasado, ustedes que cuando estuvimos dando la pelea, de que hacían el lobby y la energía y la expectativa que concentraban era el lobby parlamentario, ponían por delante la sororidad, poniendo por delante de que todas las mujeres somos iguales, como si no habría mujeres de clases que nos explotan, nos oprimen, y llamando a desmovilizar al movimiento de mujeres, ¿no? Nosotras ahí, acá y en el resto del país habrán visto, estuvimos dando esta pelea para que precisamente toda la fuerza vaya a las calles, como se expresó durante todo el año y lo seguimos expresando. Y eso también me parece que está bueno por ahí pensarlo, porque yo le pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el pasado 8 de agosto, cuando inundamos las calles y esa marea verde se transformó en tsunami? Bueno, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si ese día las centrales sindicales, sindicatos estatales de salud, de los sectores privados, hubiesen llamado, por ejemplo, a parar? Que haya dentro de esas estructuras de trabajo mujeres trabajadoras firmes y convencidas, como la pelea que dimos con muchas de nuestras compañeras mujeres, pero también con compañeros trabajadores que también tomaban en sus manos la pelea que venimos, que estábamos dando, y era una fuerza tan importante. ¿Qué pasaba si eso paraba, ¿no? ¿Y qué pasaba si toda esa fuerza también confluía con toda la juventud principalmente que salió a las calles, con algunos sectores también de trabajadoras que dimos esa pelea? Eso es una buena pregunta, porque cuando hablamos de fuerza y de potencial, lo hablamos en concreto, ¿no? En relación de lo que podría haber sido. Y para nosotros hubiese sido importantísimo. Ese tsunami hubiese crecido un montón y quizás hubiésemos conquistado este derecho, y es una fuerza potencial que nosotros queremos como ponerla en cuestionamiento, porque hasta ahí apuntamos. Pero también hay otra discusión que está abierta ahora en el movimiento de mujeres, que es si nosotras, esta pelea que venimos dando por el derecho al aborto o por otros derechos como la que se garantice ESI, cupo trans, entre otras cosas, si nosotras vamos a relegar ese derecho, ¿sí? Si vamos a relegar nuestras peleas durante este año, durante el próximo año, y si relegar ese derecho para formar un frente anti-Macri,
un frente, hay sectores feministas que dicen que hay que conformar un frente nacional popular y feminista para sacar a Macri y para que vuelva Cristina, que estuvo 12 años gobernando y sabe muy bien que el derecho al aborto ni otros derechos no los dio, y no solamente eso, sino que mantuvo la precarización, un montón de políticas que afectó a las mujeres y a la juventud. Entonces, eso me parece que es una discusión muy importante que está abierta ahora, porque precisamente ese sector es el que está discutiendo hacia adentro del movimiento de mujeres para que nosotras, ¿sí?, las que peleamos por nuestros derechos, vayamos furgón de cola, ¿sí? No solamente contra el furgón de cola de los pañuelos celestes, sino también furgón de cola de la burocracia sindical como Moyano, que nos declaró la guerra y declara la guerra no solamente a las mujeres, sino a los trabajadores, que vayan con Grabois, que está, no sé, que tiene toda la vínculo y relación que la iglesia está oscurantista y retrógrada, que vayamos con las patronales, que son responsables de toda la explotación que vivimos la clase trabajadora. Entonces, bueno, esa es una discusión, nosotros nos queremos ir. Y eso no es menor que no ir detrás y no subordinar los pañuelos verdes de los celestes y no subordinarnos a los responsables de nuestra explotación y opresión, porque nosotros primero que no tenemos por qué relegar eso, pero a la misma vez estos sectores que dicen que releguemos nuestra pelea por nuestros derechos van de la mano del FMI. Y nosotras la discusión que venimos llevando adelante es que gobierne quien gobierne, y más allá de las elecciones ahora, quienes gobiernan van a ser el FMI. Y si gobierna el FMI no tiene nada bueno para nosotras ni para la juventud. Entonces, nosotros, si ese sector de feministas quieren dar esa pelea para que nosotras nos tengamos que agachar, bajar la cabeza, perdonar a la iglesia, relegar nuestros derechos, bueno, nosotras desde Panirrosas, las feministas y socialistas, decimos que no, de ninguna manera, no vamos a ir con nuestros enemigos, y por eso venimos dando esta pelea dentro del movimiento de mujeres, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, por la independencia de este movimiento de mujeres, de la iglesia, del Estado, de los políticos que defienden y llevan adelante esta explotación, y los partidos políticos que lo representan. Ni hablar, recién estaba mencionando Mansur, que es un kirchnerista, que es el militante antiderechos pañuelo celeste, que en este momento, en consonancia con lo que hizo Urtubey y Morales, por ejemplo, le impiden a una niña que fue violada, abusada, su derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces, nosotras, ¿cómo podemos ir? O sea, ¿cómo la juventud puede ir con esos sectores? De ninguna manera, no podemos relegar o sea, nuestra pelea hacia esos sectores. Entonces, bueno, eso es una pelea enorme que la estamos dando y que la venimos dando, y que es importante como dar cuenta del porqué de eso. A la misma vez, me parece que también hay otro debate abierto dentro del movimiento de mujeres con otros sectores del feminismo que plantean que, por ejemplo, que los enemigos de las mujeres son los varones, ¿sí? Y si son los varones los enemigos de las mujeres, y bueno, que la pelea para acabar, para enfrentar al machismo, al patriarcado, tiene que ver con una pelea individual, y tiene que ver con exigir y pedir que haya más penas, cada vez penas más duras, que interceda la justicia, que haya más cárceles. Bueno, ese es un debate muy vivo, habrán visto, porque es al calor también del desarrollo del movimiento de mujeres y de la lucha por nuestros derechos. Bueno, yo creo que, y nosotras planteamos que nosotras de ninguna manera los varones son nuestros enemigos. Nuestro enemigo principal es el capitalismo, el patriarcado y sus garantes en este sistema social, ¿no? Recién le mencionaba, ¿no?, en relación al Estado, los gobiernos, las patronales, y a la misma vez, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, que podemos confiar en la justicia, que la misma justicia, por ejemplo, que hace muy poquito estuvo el fallo de Lucía, ¿no? El año pasado, ¿no? Que un fallo en contra de un femicidio de Lucía Pérez, el año pasado fue en diciembre, en Mar del Plata. Ustedes pueden, se imaginan confiar en la policía, en la justicia, por ejemplo, que es la que falló en contra de
la niña de 12 años, del caso de la niña de 12 años de San Pedro acá de Jujuy, o sea que donde fue torturada y fue obligada a parir. Podemos confiar, por ejemplo, en la justicia, que todo el tiempo falla en contra de los trabajadores y de las trabajadoras, que garantizan los despidos, que avalan, o sea, judicialmente los despidos, que avalan que haya violencia hacia las mujeres, que haya desigualdad hacia las mujeres, entre otras cosas. Me parece que no, de ninguna manera. Nosotros, el machismo no es un problema individual. No lo vamos a combatir persiguiendo, denunciando o haciendo escrache a cada uno de varones que sean denunciados, sino más bien sabemos que el patriarcado o la violencia hacia las mujeres es un problema social, que tiene bases sociales, que tiene bases materiales, que el capitalismo se lo agarra, lo toma el patriarcado porque le sirve, pero de todas formas le sirve al capitalismo sostener el patriarcado. ¿Y por qué? Porque necesita de un ejército de mujeres que garantice el alimento, que garantice la provisión, que garantice el descanso de lo que diríamos de todos los trabajadores y las trabajadoras, y que ese trabajo no sea remunerado, el trabajo doméstico. Entonces imagínense si no le sirve al capitalismo y a los capitalistas mantener al patriarcado. Y a la misma vez le sirve muchísimo al capitalismo. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento obrero divide a los trabajadores, a las trabajadoras, a los trabajadores. No solamente la divide por género y por sexo, sino también lo divide por su condición de nacionalidad, de etnia, por el solo hecho de ser negra o negro, entre otras cosas, como lo vimos recientemente también acá en Jujuy, como el gobierno, un gobierno capitalista, se basa de eso para dividir e incluso negar el derecho a la salud pública a los inmigrantes extranjeros que vienen a realizar trabajos temporarios, los peores trabajos, y donde parte de esos inmigrantes son las mujeres, que se tienen que hacer cargo de ese trabajo, o sea que viven sometidas trabajando con los peores trabajos y a la misma vez se tienen que hacer cargo de la reproducción de esa familia. Así que en ese sentido y en esta perspectiva que estamos discutiendo y lucha política y que damos hacia el movimiento de mujeres, para nosotras es clave, es estratégico que un movimiento de mujeres que está repleto de estudiantes, de jóvenes, que pueda construir lazos estratégicos, no solamente solidarios, sino lazos de unidad estratégica con la clase trabajadora, con la clase obrera, donde en este momento histórico, por ejemplo, las mujeres somos casi la mitad de esa clase. Entonces construir también los lazos con esas trabajadoras que vivimos un montón de situaciones de discriminación por el solo, y de desigualdad por el solo hecho de ser mujer dentro del movimiento obrero. Pero, ¿por qué decimos nosotras que esa alianza es estratégica? Porque la clase obrera tiene un poder enorme. Primero que es una clase internacional, somos la mayoría, y a la misma vez tiene el potencial, primero la capacidad de hacer sucumbir, de paralizar fábricas, empresas, hospitales, escuelas, de hacer sucumbir este sistema social, y es por eso nosotros planteamos que es una alianza estratégica, porque entendemos que si la pelea es una pelea colectiva, social, un régimen social como el capitalismo que se apoya en el patriarcado, y tenemos que como tareas tejer y construir esa alianza que nos lleve precisamente a pelear por todo. O sea, si hay que terminar con el patriarcado y bueno, peleemos por todo, acabemos con el capitalismo. Ahora, ¿de qué manera, por ejemplo, bueno, ustedes están acá, yo lo estoy planteando, o le planteamos, ¿no?, que es importante construir esta alianza estratégica, le estamos planteando el porqué también de esta alianza, y creo que es importante de que podamos ver ahora de qué manera la vamos construyendo en el camino, diríamos, ahora, o de qué manera o qué ejemplos concretos podemos pensar de esa alianza y su potencial. Recién hablábamos del caso de la niña de 12 años de San Pedro, ¿no? Este caso enorme que Morales subestimó a las mujeres, al movimiento de mujeres acá en Jujuy, pensando que iba a poder hacer eso con total impunidad, y le generamos un enorme problema político, ¿no? Un escándalo político nacional. Ahora,
Si hubiesen imaginado, por ejemplo, si además de que salió la juventud principalmente, las mujeres, que salimos a las calles, movilizamos, fue en distintas provincias, ¿qué hubiese pasado si además hubiese habido una organización más fuerte, consolidada, de mujeres trabajadoras en la salud, de mujeres, de enfermeros, de enfermeras, de médicos, médicas, médiques, que se planten y que defiendan el derecho no solamente a la ILE, sino que también estén peleando por otros derechos? Y seguramente quizás hubiésemos evitado que obliguen a esa niña y la torturen haciéndole una cesárea. Entonces eso es un aspecto que nosotros vemos como potencial. O, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si durante todo esto, el último año solamente, acá hay varias secus que son las que se pusieron a la cabeza de toda la marea verde acá en Jujuy y dieron importantes peleas, y dieron importantes peleas en cada una de las escuelas porque fueron bastante hostigadas, amenazadas con suspenderlas, amonestarlas, incluso expulsarlas. Y por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si sucedía eso y había también maestras, docentes, profesoras que ante esta situación ya estén organizados en cada lugar de trabajo, incluso con comisiones de mujeres, y si había una situación así impedían, y también se expresaba una fuerza en cada escuela y lugar de estudio, y una fuerza y una unidad entre esas estudiantes y esas docentes, maestras, profesores, para seguir peleando y hacer valer el derecho a expresarse incluso, porque fueron sometidas hasta por eso. Entonces eso es un ejemplo clave también de qué manera podemos o vamos construyendo esa alianza. Y ni hablar, por ejemplo, que yo creo que lo hizo todo el NOA y que fue muy importante, del rol que jugó la juventud, por ejemplo, con las mujeres aguerridas del Ingenio de la Esperanza, las mujeres azucareras, que habrán visto hace ya casi, bueno, un poco más de un año, que salieron a las calles, se plantaron, hicieron acampes, y pusieron y cuestionaron a Morales en su accionar, porque habían reprimido, detenido, golpeado a sus esposos, a sus padres, y lograron la libertad de esos trabajadores y siguieron peleando por la reincorporación de esos obreros. Y ustedes fueron clave porque nos vimos con muchos de ustedes, no solamente acá en San Pedro, yo creo que viajé en Salta, hubo mujeres que viajaron a Tucumán también, se armaron peñas, actividades solidarias, fondo de lucha, o sea, un montón de acciones de tarea que es clave para seguir construyendo y avanzar en construir esta alianza y esta unidad que nosotros estamos proponiendo en perspectiva estratégica. Ahora, como movimiento, es clave que esa construcción y esa fuerza, y pensando cómo expandir, cómo se expande la marea verde y el movimiento de mujeres y de la juventud, que esa fuerza tenga, podríamos decir, tenga cuerpo, tenga estructura, y esté organizada en cada escuela, en cada universidad, facultad, en cada lugar de trabajo. Nosotros vemos que eso es importantísimo porque después ante cualquier ataque, e incluso yo había comentado que no es menor, estamos viviendo un plan de ajuste del FMI, una crisis capitalista, que eso va a traer miserias y penurias, hambre y más ataques hacia la juventud, hacia las mujeres. Entonces que es importante poder construir ahora como tarea esa fuerza en cada lugar donde estamos y a la misma vez construir en perspectiva de tener fuerza e incluso proponerse como tarea recuperar los centros de estudiantes, recuperar los sindicatos, recuperar esas organizaciones de masas que tienen que estar al servicio de la pelea que damos las mujeres, los jóvenes, los trabajadores acá en el NOA, en el país y a nivel internacional. Para terminar, este contrapunto, no sé, me parece que nos lleva a pensar de qué movimiento de mujeres queremos. Cuando estábamos preparando, que nos recordábamos de esta canción de que, bueno, si estamos unidas y si el patriarcado se va a caer, nosotras, por el solo hecho de estar unidas y se va a caer, nosotras las feministas socialistas opinamos que no, pero vemos en el movimiento de mujeres un potencial enorme y que puede ir por todo si agarra con fuerza
esta estrategia y si los que estamos presentes podemos dar esta pelea hacia dentro del movimiento de mujeres. Nosotras no queremos una estrategia de la miseria, no apostamos una estrategia feminista.